Necesito si me pueden acompañar a 1 de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar en el día de hoy meditando en los versículos. Son bastantes versículos. Del versículo 15 vamos a estar cubriendo hasta el 14, versículo 23. Ahora, antes de entrar en el texto, para poder hacerlo un poco más llevadero, ya que son muchos versículos, vamos a leer directamente el texto para luego exponerlo. Para que necesitaría que pudieran recapitular brevemente de qué es lo que había pasado. El domingo anterior vimos que Saúl, primer rey de Israel, tuvo una primera gran caída y fue desechado no él en este momento, sino su descendencia. Luego de la caída de los primeros versículos del capítulo 13, hasta versículo 1 al 14, vemos que él se exaspera cuando ve avanzar el ejército filisteo y decide hacer el sacrificio él en lugar de esperar a que viniera el profeta. Este es un pasaje muy conocido de las Escrituras por el pueblo evangélico. ¿Qué había pasado anteriormente? Bueno, él se había enfrentado al rey Nahás, un rey amonita, lo había derrotado por la gracia de Dios y ahora había entrado en conflicto directo con estos enemigos históricos que eran los filisteos. La batalla se desata porque su hijo Jonatán, toma la iniciativa y toma un collado, un monte, una cima, y por la gracia de Dios logra apoderarse del collado, del monte. Este conflicto lo que hizo fue luego disparar una contraofensiva filistea, a lo cual el rey Saúl decide ir a Gilgal. Él ya sabía que tenía que ir ahí desde el momento en el que fue ungido como rey. Él sabía que iba a terminar en Gilgal, que iba a tener que esperar 7 días hasta que viniera Samuel. Pero él decidió no esperar. Y de los versículos 1 de Samuel 13, versículo 11 al 12, dice: Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ahora esto fue un grave error. Vemos las consecuencias en el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Dios, de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esta idea de confirmar el reino de Saúl sobre Israel para siempre básicamente significa que su línea sucesoria quedaría al poder del país. Vemos que Saúl no actuó por fe, sino por vista. Y esto es inevitable en una persona que quiere servir a Dios o que quiera vivir la vida cristiana por sus propias artimañas, intuición y sentido común. Se van a poder apegar durante algún tiempo a las reglas como lo hizo Saúl. Saúl no hizo el sacrificio en el día 6º, no hizo el sacrificio en el día 4º. Él esperó 7 días como se le había dicho. O sea que nadie podría decir que el tipo se precipitó ante la situación, ¿no? Sino que él sabía perfectamente que tenía que esperar hasta el día 7º. Y esperó hasta el día 7º. Pero ¿qué pasó? Tuvo que esperar un poquito más. No mucho más, un poquito más tenía que esperar. Pero lógicamente ese es el gran problema de la carne. Básicamente la carne no es capaz se puede acercar un poco tal vez a la moralidad que Dios exige, pero nunca la va a alcanzar. Puede llegar a estar muy cerca, pero realmente está muy lejos. Da la sensación de que está cerca, pero está realmente lejos. Está muy lejos. Ahora, cuando el Señor decide hacer las cosas de una manera y a nosotros se nos ocurre hacerlas de otra, Él es muy claro en su descripción. Dice:
el versículo 12, me dije, ¿no? Miren que ¿quién es el que le aconsejó? Él mismo se aconsejó, no necesitó de nadie que lo aconseje. Y todo lo que se le vino a la mente no es lo que se le vendría a un hombre que está esperando en el Señor. Lo que se le viene a la mente es, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Sí? Él quería el favor del Señor, pero él no quería la gloria del Señor. Y hay gente que vive su vida cristiana de esta manera. Hay gente que está buscando el favor del Señor en todas las cosas que hace, pero no le importa la gloria del Señor. Y se comportan de manera supersticiosa, de manera esotérica. No pueden, como dice 2 Corintios 5, 7, dice Pablo, entre paréntesis lo dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero esta persona Saúl tenía todos sus ojos puestos en todas las situaciones y todas las circunstancias que aparentemente podrían llegar a perseguirlo, ¿no? Y podrían llegar a alcanzarlo. Él temía que el ejército filisteo avance y se lo lleven puesto. Por eso mi llamado, o el llamado de la palabra de Dios del domingo anterior, fue que necesitamos vivir por fe. Y eso se debe reflejar en nuestro estilo de vida y debe ser una búsqueda constante. Nosotros también estamos en una batalla como la que estaba el pueblo de Israel, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra de Dios, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mucha gente dice amén a esto, pero realmente no lo creen la mayoría de las veces. Nos cuesta trabajo entenderlo, pero las armas de la carne no llevan a nada bueno. Por eso el llamado del mensaje anterior fue a la confianza total en el Señor, la desconfianza en nosotros mismos y una renovada pasión por evangelizar y por vivir para la gloria de Dios, para que dejar de pensar, no he pedido el favor del Señor, no voy a poder enfrentarme a los desafíos que se me presenten. Esa forma de pensar realmente lo que despierta, y especialmente en el mundo evangélico, es el pensamiento mágico y el pensamiento esotérico. No es casualidad que el pensamiento evangélico mayoritario de hoy esté tan infiltrado por doctrinas ocultistas, ¿sí? Como la confesión positiva, por ejemplo, o muchas otras degeneraciones que se han metido. Esto es porque las personas buscan el favor de Dios, pero no buscan la gloria de Dios. Y hay una diferencia fundamental. Pudiera parecer lo mismo, pudiera parecer casi lo mismo. La diferencia está en que uno se puede limitar solo a esperar 7 días. ¿Sí? Uno puede esperar 7 días, pero el que busca la gloria de Dios, todo lo espera. Lo espera todo. ¿Sí? En cambio, el otro tiene un límite puesto en su mente, que es no hacer más allá de lo que sabe que tiene que hacer. Esa es la gran diferencia entre un creyente verdadero y un impío, un pagano, o incluso cristianos inmaduros. Muchas veces en estados de inmadurez nosotros nos hemos comportado de esta manera. Hemos estado buscando el favor de Dios más que la gloria de Dios. La diferencia es que el cristiano en algún momento se apercibe de esto, en algún momento se da cuenta y reacciona. Un pagano, un incrédulo, un apóstata como Saúl, es incapaz de dar un paso más allá, porque él está buscando el favor de Dios, pero no la gloria de Dios. Hoy vemos cómo sigue esta historia. Saúl termina siendo reprendido y se le dice que no va a tener descendencia posterior a él en el trono. La pregunta es, ¿Dios abandona a Israel a causa de su desobediencia y a causa de la conducta reprochable de su rey? Que por otra parte es el rey que ellos mismos pidieron. ¿Cuál debería ser la conclusión lógica de esto, no? Ellos desobedecen a Dios. Lo lógico que debiera ser, que Dios los abandone. Obviamente, ¿no? Pero vemos que Dios continúa extendiendo su misericordia sobre ellos y la respuesta es que Dios no los abandona. Dios sigue siendo paciente y misericordioso y muestra favor para con su pueblo. Hoy quisiera, entonces, que podamos ver a través del resto de la historia la omnipotencia de Dios. Podamos ver que Él es soberano y Él es todopoderoso. Y como vimos en la pregunta número 11 del catecismo de hoy, Dios a través de su soberanía, sin poner en riesgo su sabiduría,
y su santidad, Él está detrás de todos los hilos de la historia. Las pequeñas cosas y las grandes cosas, ¿sí? Las cosas que aparecen aparentemente insignificantes, pero también las cosas grandes. Las pequeñas que están involucradas en las pequeñas decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Esas pequeñas decisiones vos decís, bueno, pero ¿qué puede tener de la voluntad de Dios que salga a comprar un pollo para comer al mediodía? ¿Qué tiene que ver eso, digamos, con la voluntad de Dios? ¿No? Bueno, no quiero decir que el pollo tenga un valor trascendente en la historia de la humanidad o en la historia de tu salvación, pero sí que Dios está permitiendo que todo ocurra. Cosas que aparentemente son normales de todos los días o cosas que son puntos de quiebra en nuestra vida. Todo está siendo permitido por la soberanía de Dios en su sabiduría y en su santidad. Esto nos ayuda a pensar en algo muy profundo, que la misericordia de Dios, de un Dios santo y justo, tiene ribetes que pueden ser inesperados para nosotros. Por eso, amados hermanos, debemos pensar y profundizar en la misericordia de Dios, que es un Dios santo y que al mismo tiempo es un Dios justo. Para un cristiano, esto es el pan de cada día, la misericordia y la paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta de que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, como cristianos nos quebrantamos y deseamos volvernos de todos nuestros caminos pecaminosos. Entonces, amados, cuando pensamos hoy, veamos el desarrollo de la historia, lo que vamos a ver es que Dios, a pesar de lo que hizo Saúl anteriormente, Dios se va a manifestar de manera misericordiosa con su pueblo, a través de distintos aspectos que veremos. Pero a pesar de la desobediencia, Dios fue misericordioso con Israel. Ahora, eso a un cristiano lo quebranta. Pensar que Dios no te ha pagado conforme a lo que te mereces, te debería quebrantar. Deberías pensar, ¿cómo puede ser que un Dios tan santo, tan justo, tenga compasión de un inmundo pecador como yo? Deberías sentirte quebrantado por eso. No deberías pensar que eso es algo común. No deberías pensar que eso es algo que te mereces. Es algo que no te mereces. Es algo que no deberías tratar como común. No deberías menospreciarlo, ni malograrlo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahora, esto mismo que estoy diciendo yo, para el hombre impenitente, la misericordia de Dios es una trampa para su propio corazón. No porque haya algo tramposo en la misericordia de Dios, sino porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Aún la misericordia de Dios no lo ven como algo puro. Entonces, cuando Dios manifiesta misericordia sobre un pueblo impenitente, sobre un rey impenitente, por ejemplo, esto es una bendición para aquellos que se quieren arrepentir. Es una bendición para aquellos que quieren volverse a Dios. Pero es una trampa mortal. Y creo yo debe ser la trampa más mortal de todas para los impenitentes e incrédulos. ¿Se entiende? Decir, miren esto, la misericordia de Dios para un impío, para un incrédulo e impenitente, es como darle más plata a un jugador empedernido. ¿Qué va a pasar cuando vos le das más plata a un jugador empedernido? Va a seguir gastando, ¿no? Su deuda va a seguir aumentando. No va a pensar, bueno, ya que alguien me prestó esta plata, voy a cubrir la deuda que tengo que pagar ahora y me voy a meter en un plan de pago para salir de la situación horrible en la que estoy. No, el jugador empedernido ve la misericordia de Dios de la misma manera que un pecador empedernido. No tiene ni por un segundo deseos de cambiar. Piensa que piensa que si se la juega de nuevo, capaz que sale bien. Capaz que puedo salir bien parado, ¿no? Entonces la misericordia de Dios para un pecador empedernido es la peor trampa que hay. No porque haya algo tramposo en la misericordia de Dios, todo lo contrario, Dios sigue siendo misericordioso. Pero como el jugador empedernido no tiene pensado cambiar de actitud, lo único que hace es agravar su deuda. Ahora le debe mucha más santidad a Dios de la que debía antes. Ahora está en una situación mucho más horrible. Ahora va a tener que volver desde mucho más lejos. Y eso es una lección para todos ustedes, amados hermanos.
No piensen que la misericordia de Dios es una licencia para seguir pecando. Es una extensión del plazo de pago que tenías. Se te acaba de pagar la deuda, impagable, absolutamente impagable, y ahora lo que tenés que devolver es nada en comparación con lo que debías. Y de hecho, nunca vas a terminar de pagar tu deuda. Tu deuda está siendo saldada por absoluta misericordia y gracia de Dios. Pero el jugador empedernido no puede salir de ese ciclo de apuestas, ¿no? Porque constantemente ve la misericordia de Dios como una oportunidad para seguir jugando, ¿no? Para continuar apostando y ver si sale bien parado, ver si sale mejor de la situación en la que estaba antes. No lo ve como una oportunidad para arrepentirse. Romanos 2:4 pregunta, ¿o menosprecia la riqueza de su benignidad? ¿Por qué está en una pregunta? Porque la gente pregunta, ¿sí? Porque la gente suele malograr la benignidad y la paciencia. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Por desgracia, Saúl, luego Israel y también muchas personas nunca van a aprender esta lección y por eso van a terminar de la peor manera. Van a terminar con una deuda mucho más grande de la que se imaginan que pueden llegar a tener. Pierden la noción de la deuda que tienen. Se les vuelve algo absolutamente impagable. Vamos a ver ahora cómo continúa esta historia. La historia entonces fue la siguiente. Jonatán, hijo de David, ataca a los filisteos que estaban en Micmas. Toma el collado, luego Saúl se repliega en Gilgal, finalmente por haber hecho el sacrificio, nos encontramos con el versículo 15. Saúl, como era un hombre esotérico, ¿qué es lo que pasa? Cuando ve que el profeta de Dios lo confronta, se da cuenta que no tiene el favor de Dios. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a Gabá de Benjamín, donde estaba inicialmente. Versículo 15. Y levantándose Samuel, luego de que lo confronta por haber hecho el sacrificio que le correspondía a él como sacerdote. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, volvió a su ciudad, que es la ciudad en la que estaba Saúl. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, es decir, regresaron. Es decir, a pesar de toda la amenaza filistea que había ahí, ellos no atacan, básicamente lo que hacen es volverse. Se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, es decir, al norte de donde estaban ellos. ¿Está? Al norte de donde estaban ellos. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofrá hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Entonces, los versículos 15 al 18, tenemos después de que ocurrió esa tensa confrontación, los filisteos, al ver que Saúl con su ejército pequeño de 600 hombres, que por otra parte ellos estaban al tanto de que habían actuado de manera cobarde, deciden cortar 3 caminos al norte, los tres caminos por los cuales Saúl podría llegar a recibir alguna ayuda, los sitian con merodeadores. Es decir, Saúl está básicamente en Gabá de Benjamín con 600 hombres. Y el profeta Samuel, que se fue anteriormente, luego de haberlo confrontado, y lo que hacen los filisteos es, al norte, se repliegan en Micmas y luego se separan por los 3 lugares, por los 3 caminos por los cuales Saúl podría llegar a recibir algún tipo de refuerzo del resto de Israel. ¿Se entiende? Es decir, lo encierran para que no pueda ser ayudado por el resto de Israel.
La ciudad de Ofrá estaba ubicada aproximadamente a unos 13 kilómetros al norte de Micmas, donde estaban los filisteos. Las partidas de asalto filisteas tenían el propósito de tomar posiciones estratégicas que impidan la afluencia de refuerzos para ayudar a Saúl, que estaba junto con esos 600 hombres. Cuando uno estudia las tres ubicaciones, uno puede ver que Saúl básicamente estaba sitiado, estaba encerrado. Y esos tres pasos, el paso de Ofrá, el paso de Bet-Horón y el paso que va hacia el desierto de Seboim, cerca del desierto, básicamente le impedían recibir ayuda y también le impedía, por así decirlo, hacer algo con esos 600 hombres, es decir, lo dejaban en una posición estratégica muy negativa con tan poca gente. Entonces vemos que ellos estaban siendo sitiados por el enemigo. Pero no solamente habían sido sitiados de alguna manera, ellos también estaban desarmados y luego finalmente fueron atacados. Vemos de los versículos 19 al 23, versículo 19 al 23. No lo tengo acá. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Esta descripción narra que no solamente las posibilidades de recibir ayuda estaban cortadas, sino que también estaban desarmados. Los cananeos y los filisteos aprendieron a forjar el hierro de los hititas. Los hititas fueron los que básicamente desarrollaron esa tecnología. Entonces, ¿por qué no tenían herreros? Bueno, básicamente porque en algunas otras incursiones que habían realizado los filisteos, ellos se encargaron de raptar o de destruir las forjas en las cuales se podía trabajar el hierro. Eso no es algo rápido de construir, es una tecnología que para la época requería mucho esfuerzo, mucho tiempo, y estando en una situación de sitio no te podés poner a construir una forja. La descripción de la cantidad de las unidades de dinero que cobraban los filisteos refleja que los precios eran carísimos. Básicamente, aprovechándose de la escasez, como toda regla de la economía, cuando un bien se vuelve escaso, ¿qué pasa? El precio sube. Y si además detrás de eso hay un monopolio, como es en este caso, porque el monopolio del trabajo del hierro lo tenían los filisteos, podés poner el precio que quieras porque tenés básicamente un mercado cautivo. Y nunca mejor dicho, porque los guerreros israelitas estaban cautivos de los filisteos. Esto marca una diferencia con la guerra anterior que habían tenido con Nahás, porque Nahás, el amonita, eran, digamos, son de una raza y además una cultura similar a la israelita, entonces la tecnología de ellos era similar, pero los filisteos, como son personas paganos venidos de otros lugares, tenían justamente una mejor tecnología que la que tenían los judíos. Finalmente los filisteos no se quedan solo en una amenaza, sino que deciden avanzar y cortar
el último paso que tenía, que es el paso de Micmas. Eso está en el versículo 23. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Entonces, amados hermanos, podemos ver aquí que los israelitas estaban en una situación realmente complicada. Estaban desarmados por un lado, estaban sitiados por el otro lado. Además, su rey había sido desacreditado por el profeta de Dios, es decir, que no contaba con el favor de Dios. Entonces uno pudiera pensar, listo, el Señor está dándole su merecido a Saúl y a los israelitas, y ahora va a permitir que su ira caiga sobre ellos, ¿no? Caiga y los mate a todos por mano de las espadas, por medio de las espadas filisteas. Sin embargo, vemos que la historia pega un giro y da una vuelta de tuerca. Y dice, capítulo 14, versículo 1, aconteció que un día. Siempre que vemos esa frase, es que algo está por pasar, es que algo cambió. No sabemos cuánto tiempo pasó. Sabemos que los filisteos estaban en pie de guerra, que los israelitas estaban sitiados, y sabemos que estaban avanzando los enemigos. Pero un día algo cambió. Y esto es maravilloso, amados. Esto es maravilloso porque, como les digo siempre, el Señor manifiesta su misericordia para aquellos a los que está dispuesto a salvar. Para con aquellos que, aun siendo rebeldes, que aun siendo desobedientes, está dispuesto y está decidido a salvarlos. Pienso que en mi vida y en la vida de todos ustedes, el versículo 1 del capítulo 14 no debería existir, ¿sí? Debería decir que pecaste, que hiciste tal cosa y que la ira del Señor te alcanzó. Debería decir eso en la historia de todos ustedes, en la mía y en la de los israelitas. Sin embargo, vemos que hay un cambio, que a través de las circunstancias, Dios realmente tiene los hilos de la historia. Y Él se encarga de, a través de estos ejemplos, como también nos menciona el Nuevo Testamento, de enseñarnos, para que no seamos como ellos. Pienso que una aplicación o una ilustración que me ocurría, pensaba en esto, en historias paralelas a esta, ¿no? Cómo Dios permite a través de diferentes circunstancias, extiende su misericordia a las personas, ¿sí? Extiende la salvación, extiende la responsabilidad de que todos vengan a Él. Pensaba justamente en estos días, como a varios les he comentado, estoy leyendo, estudiando un libro que trata sobre la historia de Roma, y voy al mismo tiempo leyendo principalmente la carta a los romanos, porque si estás estudiando un libro de Roma, donde te podés encontrar algo que aparezca por ahí, va a ser la carta de los romanos. Y pensaba justamente, por ejemplo, les voy a leer algo que incluso a nosotros, que somos un país influenciado por el derecho romano, en el artículo 8 del Código Civil y Comercial argentino, habla se llama principio de inexcusabilidad. Y dice lo siguiente, dice, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. La ignorancia es el principio de inexcusabilidad. Eso está en el Código Civil argentino. Si vos cometés un delito y de pronto decís, yo no sabía que eso era un delito, te van a decir, artículo 8, principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Esto se conoce como ignorantia iuris non excusat. Proviene del latín, la ignorancia del derecho no excusa. O ignorancia iuris neminem excusat. Del latín, la ignorancia del derecho no excusa a nadie. Es un principio del derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción jurídica de que, habiendo sido promulgada, han de saberla todos. ¿Se entiende? Si la máxima autoridad
de este país promulga una ley, que vos no la sepas, es tu problema. Y si la llegás a infligir, no estás excusado de eso. ¿De dónde proviene eso? Eso proviene del derecho romano, porque somos un país influenciado por el derecho romano. Dice, los países del derecho con tradición en el derecho europeo, de tradición del derecho romano, también pueden usar la expresión de Aristóteles traducida al latín como ignorantia iuris nocent, que significa la ignorancia del derecho termina perjudicando, ¿sí? Entonces, este concepto luego lo va a tomar el apóstol Pablo para decir que, ¿recuerdan? Romanos 2, ¿qué es lo que dice? Que los impíos que no tienen ley, ¿sí? Dice que sin el conocimiento de la ley, ¿qué dice? Van a perecer, no dice van a vivir, ¿sí? Van a perecer. Eso rige para todas las personas de este planeta. El hecho de que no conozcan que hay un Dios Salvador que es el que creó el universo, no los va a excusar, ¿sí? Y nuevamente, ¿esto qué es lo que termina por demostrar, amados? ¿Qué es lo que termina por demostrar? Que finalmente los principios de la mente de Dios terminan a través de, por ejemplo, un edicto que regía en la sociedad romana para hacer inexcusable el conocimiento de la ley. Luego el apóstol Pablo va a tomar ese mismo principio para decir la ignorancia del evangelio, la ignorancia de la ley de Dios no excusa a nadie. De hecho, todos van a perecer, sin ley van a perecer. No dice, van a vivir. Eso, ¿qué es lo que permite? Eso permite o posibilita que tengamos que predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, Dios, a través de su providencia, efectivamente va a condenar a los impíos, porque no tienen excusa. Sin embargo, a través por medio de su longanimidad, de su misericordia, manda, como hemos visto en Mateo 28, dice, toda autoridad me es dada. Toda mi autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Les dice, por tanto, vayan y prediquen el evangelio. Prediquen a toda criatura. ¿Por qué Cristo puede decir eso? Porque Él tiene toda la autoridad. No solo en la tierra como los emperadores romanos, Él la tiene en el cielo también. Y su edicto de liberación rige para todas las criaturas del universo. Lo que necesitan es enterarse de eso. Entonces Dios sigue dando un día más a este mundo para que un día más el evangelio se predique, no para que los pecadores sigan hundiéndose en el pecado. Dios te ha dado un día más, ha extendido su misericordia un día más sobre este mundo, y a vos extiende su misericordia un día más para que te levantes de tu conducta pecaminosa, de tu rebeldía a Dios, y prediques el evangelio. Prediques que hay una posibilidad de salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, en esta ilustración que les acabo de contar de cómo Dios mueve los hilos de la historia para dar un día más a los pecadores, para animarnos a nosotros un día más, a pesar de nuestras debilidades, es una lección que desgraciadamente Israel no la entendió. Es una lección que desgraciadamente Saúl tampoco aprendió. Dice el versículo 14, versículo 1, aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Vamos a leer hasta el versículo 14. Aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahora, miren el estado decadente en el que estaba el rey, ¿no? Mientras estaba sitiado, sin armas, y los enemigos tomando el último paso que les queda, ¿dónde está el rey? Echado debajo de un granado. No parece un hombre de fe, ¿no? No parece que esté usando la misericordia de Dios para levantarse y hacer la voluntad de Dios. Parece todo lo contrario, pero el Señor trajo salvación por medio de su Hijo.
Dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, o en Shiloh, podría ser también, como realmente le dicen, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Y dijo Jonatán a su paje de armas, es decir, a su asistente, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos. Vemos justamente que la misericordia de Dios que se extendió para un hombre fue la excusa para continuar pecando. Vio la misericordia de Dios que se extendió, Dios lo tendría que haber fulminado. A él y a los israelitas haberlos entregado ese mismo día a la ira de la espada de los filisteos, pero les dio un día más. Para Saúl ese día más de misericordia sirvió para echarse debajo de un granado y esperar no sé qué cosa. Para su hijo, que era un hombre de fe, sirvió para tomar valor. Evidentemente, vemos en el versículo 6, versículo 6, 14:6, dice, dijo Jonatán, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esto nos muestra que el Espíritu Santo estaba obrando en Jonatán. Warren Wiersbe dice, Dios había llamado a Saúl para que comenzara la liberación de Israel de los filisteos, pero la mayor parte del tiempo él solo continuaba lo que otros comenzaban. A pesar de todo lo que el Señor había hecho por él y todo lo que Samuel le había enseñado, Saúl no era un hombre de fe que confiaba en el Señor y busca glorificarlo. Saúl es un ejemplo trágico del hombre popular del mundo que intenta parecer religioso y hacer la obra de Dios, pero que carece de fe viva en Dios y un corazón para honrarlo. Desafortunadamente, la historia de la Iglesia registra las vidas de demasiadas personas talentosas que usaron a Dios para lograr sus propios propósitos, pero al final lo abandonaron y terminaron su vida en la desgracia. A medida que estudiamos la vida de Saúl, veremos cada vez más evidencia de que él era lo que algunas personas llaman un fanático del control. Envidiaba el éxito de otras personas, sospechaba de cualquier estrategia que no fuera de su creación o al menos de su aprobación, y era despiadado cuando se trataba de eliminar a las personas de las que desconfiaban de su liderazgo o exponían su necedad. Entonces el Señor impulsa a Jonatán para que actúe, porque la Biblia dice que el que conoce a su Dios actuará. Y este hombre actuó en medio de una situación desesperada. En el versículo, continuamos leyendo, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nosotros estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas, si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido, es decir, se burlan, ¿no? Ellos estaban al tanto de la cobardía de los hebreos. Y esto también nos debe demostrar eso, amados hermanos. Los impíos se dan cuenta de la debilidad de los creyentes, lo saben perfectamente bien, están especialmente entrenados por Satanás para olerlo, ¿sí?
para oler cuando un cristiano es cobarde, cuando un cristiano no está dispuesto a hacer lo que debe hacer. Ahora lo que pasó es que ellos se confundieron, pensaron que Jonatán era igual al resto de los israelitas y era todo lo contrario. La prueba que vemos acá, uno pudiera pensar, bueno, esto es producto del esoterismo y de la incredulidad de Jonatán. En el versículo 9 no vemos esto. Esto podría alguno pensar que fue lo mismo, no sé si recuerdan la historia de Gedeón. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Que Gedeón tenía una palabra confirmada de Dios, pero él empieza a dudar de eso. Vemos acá en Jonatán que Dios nunca le dice, subí, atacá a los filisteos, que vas a vencer. De hecho, en realidad, él mismo se ve en una desventaja enorme y dice lo siguiente, dice, si se da la situación más desventajosa para nosotros, significa en realidad que Dios los entregó en nuestras manos. ¿Por qué? Porque la prueba es la siguiente, él dice, bueno, vamos a mostrarnos, los filisteos están arriba, nosotros estamos abajo. Siempre, cuando un ejército va a cargar contra el otro, estar abajo te pone en desventaja. Siempre te pone en desventaja. ¿Está? Cuando vos tenés que subir a cargar a un ejército que está en la cima del monte, el que está en desventaja es el que sube. Y el que está en ventaja es el que está arriba. Y Jonatán dice, si nos mostramos y los guardias que están allá arriba nos dicen, esperen que ya bajamos y nos toca enfrentarnos abajo, significa que el Señor no los entregó en nuestras manos y debemos huir. Sí, y miren, o sea, si se daba la situación más fácil, más favorable, significa que no era de Dios que vengamos. Si se da la situación más fácil. Ahora, si se da la más difícil de todas, que es que nos digan, vengan acá arriba, que en realidad no sería muy lógico, porque un guardia, generalmente, ¿qué es lo que hace? Un guardia que está en ventaja, ¿qué es lo que hace? Baja a la cacería de los hebreos, ¿no? Eran dos nomás, nos mostramos. Y si bajan a la cacería de nosotros, significa que Dios nos los entregó, es decir, lo contrario que el sentido común indica. Ahora, si nos dice vengan, sería imposible. Sería imposible que, digamos, que te llamen y te digan vení, ¿está? Sería imposible eso. Ahora, ¿qué es lo que pasó exactamente eso? Los llamaron, versículo 10. Mas si nos dijeren subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. La misericordia que Dios extendió sobre los israelitas ese día, para Jonatán, significó moverse en fe, significó caminar en fe. Y él dijo, si se da la peor situación, significa que Dios está con nosotros. Y esto no es lo que piensa la mayoría de ustedes, ni yo muchas veces. Generalmente, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Si se da la situación más favorable, significa que es de Dios, ¿no? ¿O no? Uno no pensaría cuando va a buscar trabajo y dice, bueno, si consigo trabajo, significa que el Señor está conmigo. Si no lo consigo, significa que el Señor no está conmigo, ¿no? Ahora él pensó lo contrario, él es como hubiera dicho, bueno, si voy a la entrevista y me sacan de la entrevista y no me dan el trabajo, significa que el Señor está conmigo. Es como que él hubiera dicho eso, ¿no? Es como que él hubiera dicho exactamente eso. Ninguno de nosotros piensa así. ¿Qué pensarías vos? Generalmente decís, tirás currículum en todos lados, ¿no? Pensemos en ese ejemplo. Y vos decís, bueno, en el que más me paguen, menos trabaje, en mejores condiciones esté, seguro que si me dan ese es porque Dios está conmigo, Dios está contento, ¿no? Porque estoy caminando y estoy orando, ¿no? Y soy tan buen cristiano, porque estoy orando, entonces el Señor me contestó, ¿no? Y ahí vamos y se lo contamos a otros. ¿Sabés por qué conseguiste trabajo? Porque estoy orando, porque estoy buscando al Señor y porque estoy muy bien espiritualmente, ¿no? Entonces me dieron el mejor trabajo de todo, trabajo poco, me pagan mucho, tengo excelentes condiciones, ¿no? Y así pensamos nosotros, así pensamos, esa es la forma de pensar y podemos extenderlo esto a todas las cosas, ¿no? Podemos extenderlo a cualquier situación de nuestra vida. En cambio, el pensamiento de alguien que está confiando en el Señor y que no depende de sus fuerzas, sino de las del Señor, dice, mientras peor sea la situación, significa entonces que el Señor más está conmigo. Significa que la obra de Dios en mí se va a magnificar mucho más que si se diera todo de manera perfecta. Esa es la forma en la que él pensó. Versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos
y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido. Se burlan. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. ¿Qué cosa les querían hacer saber, no? ¿Qué les habrán querido contar? Queremos saber una cosa, vengan, quédense tranquilos. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel, ¿no? Él podría decir: los entregó en mis manos. No, él se está viendo como el representante del pueblo de Dios. Los entregó no en las manos mías, los entregó en las manos de Israel. Es decir, acaba de haber una victoria nacional, no es una victoria personal. Acaba de haber una victoria nacional. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas iba tras él, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Miren cómo cambió la situación. Cambió absolutamente. De los versículos 14 al 23 tenemos cómo fueron desbaratados. Dice: dijo Saúl, entonces, bien, y versículo 16, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro, y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Agías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: ten tu mano, es decir, no vayas a buscar el arca. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, es decir, los que habían sido, esto no sabemos si eran traidores o si habían sido capturados, pueden ser que sean los guerreros capturados, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y dice, versículo 23, así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Vamos a dejar hasta ahí, amados, y vamos a ir terminando este mensaje. Vemos que el Señor les extendió la misericordia a los israelitas, a los judíos, a pesar de que su rey, su representante federal, había pecado contra el Señor. Dios le impone una sanción solamente a el líder Saúl y dice: a partir de ahora tu descendencia no va a permanecer. ¿Sí? Es decir, pero él todavía continuaba al frente. El Señor le extiende la misericordia en un sentido, en otro sentido lo juzga, pero en un sentido le extiende la misericordia. Y también Israel, a pesar de la cobardía, a pesar de la desobediencia, Dios le extiende la misericordia. Y amados hermanos, Dios extiende la misericordia para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y para que imitemos la fe, por ejemplo, de Jonatán. Él extiende misericordia no para que nos hundamos en el pecado, no para que nos tiremos debajo del árbol de granado, como hizo Saúl. Es para que renovemos nuestra fe, es para que renovemos nuestra confianza en el Señor. Es para que salgamos a la batalla de todos los enemigos de Dios,
por medio de nuestras armas espirituales, que son básicamente el Evangelio. Cada batalla que cada creyente logra vencer es un avance de la iglesia en este mundo, ¿sí? Como vemos aquí, ¿qué dice? Los ha entregado en las manos de Israel, dice, ¿no? Por eso es tan importante, amados hermanos, la vida que cada uno de ustedes lleva. El Evangelio avanza o retrocede en tu entorno a causa de tu conducta. Avanza o retrocede. Cada victoria que tenés es un avance del Evangelio. Cada retroceso que tenés es un retroceso del Evangelio en ese lugar. Y una posibilidad perdida de la misericordia ahí, ¿sí? Pero Dios está interesado en perdonar, en extenderse en su misericordia. Si has pecado, si has desobedecido al Señor, si has vivido de manera rebelde, el Señor extiende su misericordia hacia vos para que te levantes, no para que malogres esa misericordia, ¿sí? No para que continúes en tus pecados. La persona impenitente, impía y rebelde va a continuar pecando y va a seguir endeudándose con la justicia de Dios, ¿sí? Va a ver, es una trampa para su corazón recibir más misericordia porque no le interesa la gloria de Dios. Él quiere el favor de Dios, no quiere la gloria de Dios. Entonces, amados, quiero instarlos hoy, entonces, a que la misericordia de Dios que han recibido hoy y que continúen recibiendo, la usen para la gloria de Dios, que busquen la gloria de Dios y no solamente su favor. No solamente su favor, sino buscar la gloria de Dios. No malograr la misericordia del Señor, sino hacer de esa misericordia un pie de apoyo para crecer en la fe. ¿Cómo crecemos en la fe? A través de la práctica de los medios de gracia, para crecer en la oración, el estudio de la palabra, la comunión entre los santos, comunión verdadera. Ser perdonados por Dios es una oportunidad para humillarnos delante de Él y dejar de buscar su favor solamente para empezar a buscar su gloria. Dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, como diría el texto que leímos hoy, en el versículo 14:1, para que acontezca un día. Aconteció un día, dice de Jonatán. Pedro nos va a decir, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos con una oración, amados. Padre nuestro, que estás en los cielos, en este día hemos visto cómo tu misericordia se ha extendido sobre tu pueblo, cómo has utilizado la vida de un hombre que utilizó y que vio esa misericordia de tener un día más como una oportunidad para enfrentar a los enemigos, como una oportunidad para andar por fe y no por vista. Por eso es que Él dijo, tal vez el Señor nos dé la victoria, porque el Señor puede vencer con muchos o con pocos hombres. Y sabemos, Señor, que Tú no dependes de nuestras fuerzas para hacer Tu obra, no dependes de nuestra inteligencia, ni Tu obra está sujeta a nuestras capacidades, sino solamente a Tu gloria. Pero asimismo nos llamas a ser responsables, nos llamas, Señor, a actuar, porque como dice Tu palabra, que el hombre que conoce a Jehová actuará y se esforzará. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos un día más, a no malograr la misericordia que Tú nos has dado, a no desperdiciarla, a no ser imprudentes y desleales, como lo fue Saúl, echado debajo de un árbol de granado. Ayúdanos, Señor, porque queremos buscar Tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.